sociales son escasos e imprecisos. Los números son historias, historias que a veces se entrelazan y esas historias también tienen nombre y apellido. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada, Virginia Isaías, superviviente de la trata de personas, creadora y directora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano con sede en el sur de California. Virginia Isaías, de origen mexicano y ciudadana estadounidense, tiene una cruda historia y una fortaleza y resiliencia admirables, que la han llevado desde el 2008 a trabajar con y para la comunidad, ofreciendo servicios de ayuda a víctimas de este crimen. Trabajo que la ha hecho acreedora a reconocimientos nacionales e internacionales. Adelante, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de ser parte de este foro. Y sí, efectivamente, muchas personas están siendo afectadas y han sido afectadas por esta pandemia. Muchas personas han sido engañadas con falsas promesas. En este momento me siento muy feliz, muy agradecida. ¿Por qué? Porque toda la gente se está uniendo para terminar con esta pandemia. Les quiero decir que en este momento les voy a compartir sobre la fundación de los servicios. Es cierto que tuve un pasado difícil, pero siendo sobreviviente, pero ahora me convertí en superviviente. Y quiero decir que hay mucha gente que ha sido afectada. Cada 30 segundos una persona se convierte en esclavo. Así es que es una forma, la educación, la comunicación, es una forma de erradicar este flagelo, este problema. ¿Qué podemos hacer? Uniéndonos, capacitándonos, educándonos. Es por eso que 12 años hemos estado dando oportunidad, herramientas en la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano. Esta organización debería no existir. Ninguna organización que trabaje para el abuso, violencia doméstica o tráfico humano debería de existir, pero quiero decirles, existe el problema, hay solución y juntos podemos erradicar este gran problema. Cierto que romper el silencio es doloroso, pero es el primer paso para hacer un cambio. Y la Fundación y muchas organizaciones que estamos aquí unidas para terminar con esta pandemia de la trata de personas, la esclavitud moderna, es por medio de la educación. Así es que yo quiero darles la información por si cualquier persona necesita, estamos para darle la mano. Sabemos que se necesita esa compasión, ese amor y esas herramientas tan importantes que es en la educación e información. Claro, gracias por la oportunidad, porque en este momento estamos uniéndonos para alzar conciencia sobre este problema, movilizar a la comunidad y abogar por las personas más vulnerables. Nosotros estamos trabajando en la prevención, muy importante, dándole herramientas a la comunidad para que no caigan en falsas promesas. Sabemos que muchas veces las necesidades o la ignorancia nos quitan la libertad. Así es que por medio de la educación, tú puedes elegir la calidad de vida. Y una de las cosas muy importantes, vamos a hablar sobre y ayudamos sobre la restauración físico, psicológico, emocional, espiritual y sobre todo legal. Y también trabajamos en la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, la resocialización. Sabemos que muchas personas han sido cautivadas por mucho tiempo o viven en violencia doméstica por mucho tiempo o esclavas. Entonces les ayudamos con herramientas para resocializarse a ellas mismas y a la sociedad. Tenemos también servicios adicionales. Una de las cosas que me encantan y quisiera compartir es que sé que a muchos que me están escuchando nos apasiona el servicio, la ayuda, el apoyo. Hay capacitaciones especialmente que nosotros estamos compartiendo para que tú te conviertas en un defensor legalmente del estado de California y se han estado conectando por este medio de muchos países. Quiero decirles que la educación y la oportunidad es universal. Tú la puedes tener.
Y pues quiero agradecerles por esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes, celebrando este mes de concientización de la trata de personas. Quiero decirte que te invito y te comparto que si en este momento tú conoces a una persona que está siendo esclavizada, abusada, lastimada, puedan llamar al 1-800-670-1014 o a cualquiera de esas organizaciones que estamos trabajando para prevenir y la restauración de personas. Me encanta que estén tantas personas unidas, tantas personas, porque es la única forma que podemos terminar con esta pandemia. Yo tuve la desgracia de vivir la esclavitud y ser vendida como un objeto. En este momento me repuse, estoy feliz, contenta, agradecida y una de mis pasiones es que me gusta mucho ayudar. Al principio me sentía como que no podíamos. Se dice que el 85% de niñas y niños han sido abusados y hay secuelas y consecuencias de que se vuelve a repetir. Quiero decirles que la educación, la información es la única cosa que te puede ayudar para erradicar este problema. Digamos no a la esclavitud, no a la trata de personas. Así es que aquí estamos para contestar preguntas. Muchas gracias por esta oportunidad, Zuli. Y pues qué bonito es que nos den la oportunidad como sobrevivientes, como supervivientes, en poder ser la cara y la voz y hacer un poquito para cambiar este mundo. Muchas gracias por esta oportunidad. No a la trata de personas, no a la esclavitud. Al contrario, Virginia, un placer contar contigo y justamente mencionaste números, ya mencionamos algunos números, algunas cifras, pero también mencionamos que cada cifra es una historia. ¿Cuál es tu historia brevemente? Mi historia, y gracias por preguntar. Definitivamente yo no elegí esa historia, no elegí que me pasara tantas cosas, pero muchas veces la negligencia de los padres o de las escuelas, mi historia es que fui abusada de niña y eso me trajo mucha confusión. Viví la violencia doméstica por 13 años y es difícil porque de repente piensas que es normal que te peguen. ¿Por qué? Porque tus padres te pegaban. Mas, sin embargo, luché, busqué solución, recursos y creo que no lo pude. Así es que en un viaje que hice a México, fui secuestrada por una banda de personas que venden niños a la adopción y a los órganos, y fui yo vendida a la prostitución y la tortura por más de 3 meses. ¿Qué edad tenías? Tenía 32 años cuando fui secuestrada junto con mi niña de 6 meses y de veras que es como, para mí es como el infierno. Y sé que mucha gente ya escapó o tal vez ya no está en esclavitud, pero hay algo muy importante, te queda el trauma, el dolor, los recuerdos con donde lo está repitiendo y repitiendo. Y eso es lo que queremos, Uli, que prevenir que no pase esta situación. Ya sabemos que hay el crimen cibernético, los secuestros cibernéticos en los trabajos, en la familia. Debemos de estar alerta, nuestros 5 sentidos deben de estar alertas, pero también mis 5 sentidos estaban lastimados. ¿Por qué? Por todo lo que había vivido. Pero sé de antemano, dicen las estadísticas de Estados Unidos que una persona que vive lo que yo viví sobre el secuestro y la tortura, el 1% se repone. Me rehúso. Creo que si damos la oportunidad y la confidencialidad y el respeto y las herramientas adecuadas, podemos ayudar a más personas para que ese 85% que posiblemente estemos pasando todo esto desde la niñez, la violencia doméstica y caer en falsas promesas, en el tráfico humano, la esclavitud, creo que es importante darles la oportunidad y que sí se puede hacer el cambio. Gracias. Me gustaría brevemente preguntarte si en algún momento o cuál fue el momento en el que tú te sentiste justamente víctima de
de tráfico humano o sabías que estabas siendo víctima de la trata? Esa pregunta es muy importante porque mientras que una persona no nos damos cuenta que algo anda mal, y precisamente en el 2010, alguien me dijo, ¿desde qué momento te diste cuenta que algo no andaba bien? Y de veras que yo empecé a conocer, a estudiar y decir, ¿sabes qué? Yo viví esto, yo siento, yo lo vivo. Entonces, hace muy poco, como quien dice 12 años, que me di cuenta que esto no era normal, que era un basta de permitir que alguien te trate mal y de estar en riesgo de que caigas en la esclavitud físico, psicológico, espiritual, y por no tener educación nos da el riesgo de que pierdamos la libertad. Muchas gracias. Seguiremos conversando durante este foro. Gracias, Virginia. Muchas Un gusto, gracias. por supuesto, y gracias por tu valor y por tu liderazgo. Y Muchas precisamente gracias. por ser enero, mes nacional, sin duda, atenta contra los derechos humanos, vulnera la dignidad de las personas, su libertad, su integridad física y emocional. Efectivamente, como ya lo mencionó Virginia Isaías, deja secuelas emocionales de por vida. Pasemos con nuestra próxima invitada, la doctora Débora Villanueva. Ella es una trabajadora social clínica licenciada en el estado de California. Actualmente trabaja con familias nativas americanas, nativas de Alaska e indígenas latinoamericanas, incluyendo mujeres, jóvenes y niños. Tiene más de 20 años de experiencia en una variedad de entornos, especialmente en psicoterapia de niños y adolescentes que abordan el trauma y el trastorno de estrés postraumático. Es oradora pública y ha participado en convenciones internacionales y en la embajada estadounidense en varios países de Latinoamérica y Europa sobre temas de salud mental y violencia relacionada con la mujer. Es un honor contar con usted, doctora Villanueva. Adelante. Muchas gracias, Zuli, por esa presentación. Disculpen mi voz, de antemano quiero decirlo, pero trataremos, ¿verdad? Gracias, Virginia, por compartir tu historia y por ser tan valiente, ¿verdad? Y vulnerable en compartir, pues, tu pesadilla, ¿verdad? Y traer luz para que entendamos el sufrimiento que esta gran pandemia continúe en nuestras comunidades. Buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí hoy con todos ustedes compartiendo este espacio de aprendizaje, colaboración y apoyo para nuestras comunidades hispanohablantes. Hablemos un poquito sobre la trata de personas, ¿verdad? Y qué constituye. Es un gran fenómeno que históricamente se ha visto enmarcado en gran parte de la humanidad, desde incluso mucho antes de acogerse su término, trata de personas. Esta ha buscado el beneficio económico y personal de algunos seres humanos, utilizando la intimidación y el abuso de poder esclavizar, ¿verdad?, a estas personas con el fin de obtener beneficios de los diferentes oficios que una persona puede realizar, desde los labores de aseo, construcción, cocina y obviamente la explotación sexual. La Organización Internacional del Trabajo ha reportado que la trata de personas es considerada como uno de los negocios ilícitos que acumula más dinero a nivel mundial. También reportan que aproximadamente 12.3 millones de personas sufren de situaciones laborales similares a la esclavitud aquí en el condado de Los Ángeles, que eso me parece una cifra muy grande. Mi enfoque hoy será sobre la sintomatología psicológica que las mujeres sobrevivientes de trata de personas y explotación sexual presentan desde ser rescatadas. Y por supuesto, las intervenciones que los estudios
han demostrado ser útiles en su recuperación. Empecemos por hablar un poco sobre la sintomatología psicológica causada por los traumas vividos en cuanto a la explotación y el control sin opción que estas mujeres viven. Las víctimas de sucesos traumáticos pueden sufrir un estrés severo y estrés postraumático que puede dar lugar a un conjunto de síntomas disociativos y ansioso-depresivos, incluyendo angustia, pánico, miedo, altos niveles de ansiedad, ideas suicidas y trastornos somáticos, como son el dolor discapacitante o la disfunción física que definitivamente interfiere con el día a día de estas mujeres. Por ello, la empatía siempre será un factor importante que buscará generarse desde el primer encuentro con la persona afectada de parte del profesional de la salud mental. Nosotros como profesionales de la salud mental tomamos una posición de escucha, una posición de atención y comprensión frente a la persona que estamos brindando nuestros servicios para poder identificar los componentes subjetivos de emociones negativas que se presentan en este momento o en ese momento que están con nosotros. Estas reacciones emocionales como el miedo intenso, la depresión, la rabia, la sensación de inseguridad, problemas en las relaciones interpersonales y el embotamiento afectivo son muy variables de una persona a otra. Pero muchas de estas mujeres inconscientemente han desarrollado emociones positivas a estas situaciones tan estresantes y hasta defienden a veces a sus opresores o en algunos casos, ¿verdad? Apoyan al opresor y sienten que esto es normal, así como lo compartía Virginia en unos momentos, hace unos momentos. Sin embargo, lo más habitual es que los sucesos traumáticos desborden la capacidad de respuesta de una persona que puede sentirse sobrepasada para hacer frente a las situaciones que se ve obligada a afrontar. Por eso mismo es importante que el profesional de la salud mental detecte estas complicaciones y evite la revictimación de estas mujeres, para que así la persona pueda avanzar en su progreso individual y alcanzar sus metas de salud mental. También es muy importante considerar que probablemente el uso forzado o obligado de drogas y alcohol esté presente en esos medios, ¿verdad? En esas situaciones es muy frecuente y estos son usados con fines de explotación sexual y de control. Esto entonces se presenta como un diagnóstico psicológico dual al que hay que tratar adicionalmente a través de un programa de desintoxicación para uso de sustancias y que la persona pueda manejar ese proceso de acuerdo a un protocolo específico, ¿verdad? Ahora, platiquemos un poquito sobre algunas de las intervenciones específicas que utilizamos para apoyar la sanación psicológica interna y el bienestar de estas mujeres. Estas intervenciones clínicas están centradas en el trauma y las fortalezas de estas mujeres, ¿verdad? Tenemos la terapia cognitivo-conductual. Esa es una forma de entender cómo piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que nos rodea, y cómo lo que uno hace afecta a nuestros pensamientos y sentimientos y por lo tanto nuestras acciones al igual. Esta terapia puede ayudar a cambiar la forma como pensamos y por lo tanto como sentimos
y cómo actuamos. Estos cambios pueden ayudar a que estas personas se sientan mejor, se sientan más balanceadas, más tranquilas. Esta terapia se centra en problemas y dificultades del aquí y el ahora. En lugar de concentrarse en las causas de la angustia o síntomas del pasado, busca maneras de mejorar el estado de ánimo de la persona en el presente y, por lo tanto, apoyando y empoderando a estas mujeres. Se ha demostrado que esta terapia es útil tratando la ansiedad, la depresión, el pánico, la agorafobia y otras fobias, incluyendo fobia social, la bulimia, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de estrés postraumático y esquizofrenia. La terapia cognitivo-conductual ayuda a entender problemas desglosándolos en partes más pequeñas para poder entenderlas, ¿verdad? Mejor y poder claramente ver cómo estas partes están conectadas entre sí y cómo la afectan a la persona. Estas partes pueden ser una situación o un problema difícil que atrae pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos que pueden afectar a estas personas de una manera perjudicial. También es importante mencionar que en algunos casos, mujeres que han sido rescatadas no han podido adaptarse a su nueva vida y han perdido la esperanza en el futuro. Y esto se presenta como una gran barrera, ¿verdad? Que impide que la persona pueda gobernar con éxito su vida y afrontar problemas adicionales que pudiese conllevarlas al abuso de nuevo de alcohol y las drogas, ¿verdad? Entonces todo esto puede interferir con las actividades laborales, académicas y también presentar dificultades en las relaciones interpersonales. En general, el daño intencional, como lo es la trata de personas, tiene un gran impacto psicológico en el ser humano. Es tan significativo que ni los accidentes, yo pienso, o los catástrofes que pudiésemos vivir se pueden comparar a los estragos que este tipo de esclavitud hace en el psiqui de una persona. Así de inmenso es el daño que estas mujeres sobrevivientes han vivido. También es muy importante recalcar que puede ser considerado innecesario el apoyo psiquiátrico por medio de medicamentos que pudiesen generar una disminución de los síntomas psicológicos y en algunos casos neurológicos también. Estas mujeres han vivido una situación de esclavitud, de explotación sexual y maltrato que ha generado secuelas importantes en su vida. A la mayoría les cuesta reconocer a veces la situación de explotación, como lo comentaba Virginia, y realizar la denuncia de sus captores y tratantes, puesto que son diversos los determinantes que impiden esta denuncia. Como lo he dicho, a veces es algo interno que también les impide porque ya sienten esa culpabilidad con la otra persona que los está esclavizando. Les pasa a muchas mujeres en el mundo que son pues empujadas a estas redes de trata y esto se debe muchas veces a la vulnerabilidad social, la pobreza, la violencia de género y muchas otras a través del secuestro, ¿verdad? Eso también. La Organización Mundial de la Salud nos dice que hoy existe un mayor reconocimiento de que se trafica con mujeres, hombres, niñas y niños para explotación sexual y laboral de diversas formas. Esto sí es un avance, que se explique así, que se entienda así, que se plasme así, porque esto brinda más visibilidad a este gran problema en nuestras comunidades y por lo tanto más responsabilidad cívica de todos nosotros que nos impulsa a seguir con esta lucha para poder tratar de poner fin a esta pandemia que está destruyendo a nuestros países, ¿verdad? Y
Bueno, para cerrar, me gustaría expresar que las aportaciones de trabajadores sociales clínicos licenciados, psicólogos y psiquiatras son fundamentales para la detección e identificación de este gran mal, ¿verdad? Estos profesionales de la salud mental son un gran apoyo para las sobrevivientes en su recuperación y en muchos casos también de su protección por medio de colaboraciones con varias agencias gubernamentales. Me gustaría preguntarle, doctora Villanueva, en base a su experiencia trabajando con familias nativas americanas, con familias de Alaska, muy en específico, pero también con indígenas latinoamericanos. Ya lo dijo, ya escuchamos, hombres, mujeres, niños. ¿Qué tan difícil es detectar un caso de trata o de tortura en este tipo de comunidades? Gracias por la pregunta. Pues sí, es un poco difícil, ¿verdad? Pero como profesional de la salud mental, siento que pues tenemos un entrenamiento específico en donde podemos dar un poco más de atención cuando estamos con la persona y poder ver, por ejemplo, cómo actúa la persona, cómo se está sintiendo la persona, si la persona es cohibida, aislada, qué es lo que está pasando, si estamos viendo marcas, etcétera. En estas comunidades en particular, donde, por ejemplo, estamos educados a no hablar, a no comentar, a no decir estas cosas siempre se arreglan en casa, en nuestra comunidad, nadie debe saberlo, etcétera. Pero los comportamientos a veces son muy específicos, donde nosotros podemos preguntar, a lo mejor no tan directamente, pero de una manera un poco más diplomática y ganarnos la confianza de estos clientes para que se sientan a gusto de poder poco a poco compartir lo que están viviendo, lo que están pasando, entendiendo que sus sesiones de terapia son confidenciales y es un espacio para que ellos o ellas puedan de verdad procesar lo que los está lastimando, etcétera, y entonces poder seguir apoyando el proceso y viendo qué es lo que está pasando. Pero si nos damos cuenta, para contestar un poquito más específica a tu pregunta, si nos damos cuenta de que vemos un poquito de golpes, marcas, esos son señales. Si siempre que vienen a la sesión, siempre está un hombre esperándolas afuera o siempre están acompañadas, no las dejan venir a terapia. Todas esas cosas son lo que le llamamos banderillas rojas para nosotros y poder tener en cuenta que a lo mejor esto es lo que está pasando y obviamente reportarlo a los departamentos que se dedican, ¿verdad?, a hacer un poquito más de investigación para ver qué es lo que está pasando, especialmente si tenemos menores involucrados en estas situaciones. La cuestión religiosa, sí, eso es algo muy prevalente en estas comunidades igual, para poder hacer que la persona se sienta en casa, como así, por así decirlo, y de verdad empezar a explorar qué es lo que está pasando y cómo podemos apoyar a la persona y cómo esa persona puede enterarse de sus propias fortalezas para seguir subiendo hacia arriba y pues empezar ese proceso, ¿verdad? De sentir que sí hay lo que le llamamos esperanza, ¿verdad? Es decir, que el tráfico humano está en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras comunidades. Doy la bienvenida a Diego Luque, quien nos acompaña desde Washington, D.C., sede de la Blue Campaign, la campaña azul del Departamento de Seguridad Interna, DHS. Diego Luque actualmente se desempeña como especialista
de esta campaña nacional llamando a la concientización pública para combatir la trata de personas. En este cargo apoya la cartera de prevención de la campaña azul, ayudando a disminuir la victimización dentro de las comunidades vulnerables y disuadir esta actividad criminal. Diego es originario de Lima, Perú, con maestría en políticas públicas y política social. Es un placer contar de nueva cuenta contigo, Diego Luque. Muchísimas gracias. Adelante. Hola, Zuli, Expediente Rojo. En verdad, muchas gracias por tenernos otra vez acá para poder hablar, por esa introducción. En este momento me gustaría compartir una presentación un poco corta que yo he preparado, entonces, porque de repente hay un montón de gente que no ha escuchado sobre nosotros. Zuli, ¿me podrás nomás confirmar que ahí está, ves Estás Blue Campaign en azul? compartiendo pantalla. Adelante. Todo bien. Ya, bueno, perfecto. En verdad es bien bueno que todo el mundo estamos hablando, bueno, de que personas necesitan educación sobre este crimen, sobre qué en verdad es la trata de personas. Débora, Virginia, en verdad ha sido impactante escuchar las historias de alguien que le pasó a un survivor. Eres una experta en este crimen y cómo se pueden ayudar gente. Nosotros somos un programa nacional que trata de hacer eso, que trata de ayudar y dar la más información posible a todas nuestras comunidades y a los territorios de los Estados Unidos. La campaña azul es una campaña de sensibilización pública dirigida a proporcionar capacitaciones y materiales de sensibilización a nuestras alianzas. Nosotros tenemos alianzas con variedades de diferentes sectores de nuestra sociedad, incluyendo aviación, hospitalidad, universidades, solo para nombrar algunas. Y todo esto lo hacemos para poder dar entrenamientos, capacitaciones en cómo poder identificar la trata de personas y cómo poder responder al crimen, porque después ya puedes identificar algo, pero cuáles son las próximas steps, las próximas cosas que tienes que hacer para poder reportar lo que estás viendo o lo que estás viviendo. También estaban hablando un poco hablando del trauma y hablando de cómo poder reaccionar una víctima que acaba de pasar por tanta trauma en su vida, que ha ido por unas situaciones extremadamente extremas. Bueno, acá todo lo que hacemos en el Department of Homeland Security, especialmente cuando hacemos nuestras capacitaciones a las policías federales, policías del estado, policías del condado, nuestras capacitaciones incluyen cosas como victim-centered approaches, que son poniendo el focus en la víctima cuando van nuestras unidades de esfuerzo, cómo hablar con una víctima tomando en cuenta que esta persona ha pasado por un montón de trauma, que de repente no tienen confianza en policías. Entonces, eso en verdad son una parte de nuestras capacitaciones. Tú sabes, una fase de nuestra campaña del Blue Campaign son las capacitaciones en persona, en web, pero la segunda parte son en materiales. Nosotros tenemos un montón de diferentes materiales que voy a enseñar hoy en esta presentación, pero primero les quiero decir que todo lo que van a ver no lo hemos hecho nosotros Homeland Security. Nosotros hemos tomado un montón de ayuda de un montón de diferente gente para poder traer la información que es más válida. Nosotros usamos a una red, a un network de sobrevivientes de la trata de personas. Virginia, me encantaría de repente contactarnos después de este evento y poder hablar más, porque nosotros acá en el Blue Campaign tenemos a todo una red de sobrevivientes que nos informan en los materiales que estamos saliendo, nuestras capacitaciones,
que en algunas veces se prestan sus experiencias para poder hablar en otros foros como el de hoy. Entonces, Virginia, side note, debemos platicar. Entonces, todo lo que van a ver hoy ha ido por los ojos de profesionales que están ahí on the field, en las calles, en las comunidades, para ver que todo, para que en verdad estas diferentes materiales puedan ser usados por las comunidades. Una parte de esta campaña que es bien importante son nuestras alianzas con el sector privado, con las organizaciones no government, NGOs, ONGs, perdón, algunas veces del Spanglish me sale. Nosotros ahí trabajamos y tenemos alianzas un montón con los policías federales, policías del estado, del condado, y nosotros dependemos de nuestras alianzas, porque el Blue Campaign nomás somos un equipo de 7, y los 7 estamos acá en Washington, D.C. En verdad, nuestro trabajo es limitado para poder cubrir a todo un país. Entonces, nuestras alianzas nacionalmente son bien importantes para poder seguir con este mensaje de educación y seguir enseñándole a la gente lo que es la trata de personas y cómo pueden coger ayuda en sus situaciones. Tenemos dos objetivos acá educativos en el Blue Campaign. El primero es en la prevención. Como Zully comentó, yo estoy en el portfolio de prevenir. Estamos tratando de trabajar con las poblaciones que son más vulnerables para poder prevenir que este crimen le pase a ellos. Yo trabajo cercamente con adultos que trabajan con niños, no con niños directos, pero con adultos que trabajan con estudiantes de kindergarten, de primaria a secundaria, para saber cuáles son esas red flags, esos indicadores que ellos deben poder, que deben reconocer para de repente decir, ok, mira, esta situación con este joven de repente no está, algo está pasando, algo en su familia, él está yendo por algo, es vulnerable en este momento. Entonces, con eso estamos trabajando en prevención. Trabajamos con adultos que trabajan con niños, trabajamos también con casas como iglesias, templos de worship, cosas así. Trabajamos también con un montón de organizaciones de comunidades. Como ellos son los que ya están con las comunidades, es mejor que ellos comparten nuestros mensajes, nuestros materiales, para poder empezar esas pláticas. La segunda constancia que tenemos acá, que es fundamental, es la protección. Y esa es la protección de las personas ya explotadas. Eso es cuando yo hablé de los policías, entrenando a policías federales, del estado, en cómo interactuar con una víctima que ha pasado por todo este trauma. Todo nuestro lado de protección está dedicado a eso, dedicado a que si eres policía o si estás trabajando en un aeropuerto y estás en cara con una posible víctima de trata de personas, en cómo poder reaccionar, teniendo en mente el trauma y las cosas que la víctima ha pasado por. Entonces, eso es en protección de las personas ya explotadas. Yo no voy a hacer toda una capacitación sobre qué es la trata de personas. Ustedes han escuchado un montón sobre qué es la trata de personas. Acá en Estados Unidos, of course, es el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obtener laboro o obtener un caso de sexual, Commercial Sex Act. Lo único que sí no escuché que cualquier persona que es menor de 18 años que está involucrada en un tipo de commercial sex, de sexo comercial, de prostitución. Mira, no hay cosa como una persona menos de 18 años que sea considerada prostituta. Por ley federal, cualquier persona abajo de los 18 años es considerada víctima de trata de personas y eso es bajo ley federal. Bueno, nuestras capacitaciones empiezan un montón de veces así.
en verdad, hablando primero de todo sobre qué es la trata de personas, hablando sobre esos elementos de qué es la fuerza, qué es el fraude, qué es la coerción, y poder dar ejemplos en cómo se puede ver. Un ejemplo del fraude puede ser, bueno, puede ser promesas de amor, que alguien que puede ser una persona que tú tienes cariño por, pero esa misma persona un día de repente te va a explotar. Y hay gente así, nosotros le tenemos un nombre, les llamamos los traficantes romeos, que usan a la gente por un fraude de amor, que las enamora, enamoran a la gente, pueden ser mejores amigos, lo que sea, pero después de esa situación empiezan a cambiar y empieza la explotación. Entonces nosotros tratamos de de dar esta información en maneras que personas de repente no sabían antes, de que las diferentes maneras que se puede ver la trata de personas, se puede ver, sí, en actos sexuales, pero también se puede ver en sitios laborales, puede ser en servitud doméstica, puede ser hasta una nanny o alguien que te está cuidando los niños en tu casa, que está ahí en un elemento de fuerza o fraude o coerción. Puede ser que una persona les han quitado sus documentos y ahora la están forzando en este sitio de trabajo y la están amenazando con arresto, con deportación o con lo que sea, pero eso es coerción. Entonces les estamos tratando de decir a la gente las diferentes maneras que la trata de personas no nomás tiene que ver con sexo, pero también hay un componente laboral grande y dependiendo en qué área del país estás, se puede ver más trata de personas cuando viene de laboral, de labor trafficking, del tráfico laboral. Incluido en nuestras presentaciones, también nosotros también combatimos un montón de mitos, de misconcepciones, de mentiras sobre la trata de personas. Gente cree que sabe lo que es la trata de personas, pero en verdad lo están confundiendo con el tráfico de personas. La trata de personas es bien diferente del tráfico de las personas. Eso es lo que llamamos el smuggling. Pero hay gente en este país que combina los dos crímenes. Los dos son crímenes, pero hay diferencias entre esos crímenes. Entonces también una de las partes de nuestras capacitaciones también tiene que ver con rompiendo los mitos y en verdad sabiendo lo que es la trata de personas, porque es la mejor manera para combatir este crimen, es por la educación. Y también en nuestras capacitaciones que nosotros tenemos, terminamos con claro, hablamos de indicadores de cómo se puede ver la trata de personas dependiendo en qué lugar estás. La trata de personas se va a ver diferente en un aeropuerto, en un sitio de transportación, que se ve como en una universidad. Va a ser diferente, los indicadores van a ser diferentes, las tácticas van a ser diferentes. Entonces es importante que cuando estemos hablando con grupos específicos, que tengamos la información específica para esos grupos. Y también terminamos nuestras capacitaciones con diferentes opciones que personas tienen para reportar el crimen de la trata de personas. Damos opciones federales para involucrar a policías federales de investigación, pero también damos opciones para las víctimas de coger servicios por el National Human Trafficking Hotline acá en los Estados Unidos. Conectándose con el hotline, una víctima puede recibir diferentes servicios de alojamiento a servicios legales, y si la víctima se siente cómoda en contactar policías, después pueden hablar de eso, pero inmediatamente no tienen que contactar a la policía. De repente la víctima todavía no le tiene la confianza a los policías o a los detectives todavía. Y eso es normal en un caso de trato de personas. Pero es en fases todo eso. Entonces, si una víctima no quiere ir a la policía primero, bueno, nosotros damos capacitaciones y decir, hey, eso está ok. Hay otras maneras que la víctima todavía puede recibir ayuda. Durante el año, el Blue Campaign estamos haciendo webinars como el de hoy. También estamos en un montón de diferentes conferencias, dando pláticas a diferentes sectores. Vamos a aeropuertos, vamos a universidades,
vamos a diferentes estados y condados para hablar con los policías, para hablar con asociaciones de maestros, diferentes grupos. Nosotros estamos haciendo esto todo el año. Ahorita estamos como en un mes hyper de eventos porque es el mes nacional de prevención de la trata de personas. Entonces ahorita creo que todos los días tenemos un evento, un webinar o un question y answer, un panel o algo. Pero esto estamos haciendo todo el año. Todo el año estamos en exposiciones, en seminarios de web, en eventos de redes sociales y, claro, en sesiones informativas con el Congreso para decirles de cómo está la salud de la campaña, de qué estamos haciendo, cuánta gente está siendo entrenada por nuestras capacitaciones, cosas así. Pero esto pasa todo el año, nuestras capacitaciones, y cualquier persona puede ordenar a un speaker del Blue Campaign para darles una capacitación sobre cómo identificar y responder a la trata de personas. La segunda parte de nuestra campaña, la primera son las capacitaciones, son nuestros trainings, son lo que nosotros estamos yendo y hablando sobre qué es la trata de personas. La segunda parte de la educación tiene que ver todo con materiales. Perdón que no pude translate los materiales en español, pero todo lo que está viendo ahorita lo tenemos en múltiples lenguajes, incluyendo el español. Y todo se puede ordenar en nuestras páginas web gratis. Nosotros no cobramos por nada, no cobramos por charlas, por materiales. Si usted tiene una organización y necesitan materiales de sensibilización, pueden ir a nuestra página web y ordenar órdenes grandes. Pueden ordenar cosas para sus condados enteros. En verdad, nosotros somos un asset, nosotros estamos acá para la comunidad, para poder darles estos materiales de sensibilización, para que la gente sepa que la trata de personas está pasando en nuestras ciudades, en nuestros condados. Esto no nomás es un crimen de las fronteras, esto es un crimen que está pasando en cada estado de los Estados Unidos. Entonces es importante que todo el mundo sepa que esto es un crimen que puede estar pasando en tus propias comunidades. Entonces eso es un poco de lo que hablan nuestros materiales. Tenemos diferentes pósters, tenemos diferentes libros de guías, que nuestros libros de guías ayudan un montón. Yo trabajo, como yo he dicho, con los adultos que trabajan con los niños, y nuestro libro de guía concentra todo sobre cómo debes hablar con un joven sobre la trata de personas o la explotación de jóvenes, porque es un topic que no es fácil de hablar, especialmente con una persona joven. Entonces, ese libro de guía en cómo hablar con jóvenes sobre la trata de personas, habla todo hablándole de relaciones saludables, cómo se debe ver una relación saludable entre pareja, cómo usar las redes sociales en una manera que no estás compromisando, en un safe way, en una manera que no te va a causar daño, cómo jugar los juegos digitales donde puedes estar hablando con quién sabe con quién estás hablando, algunas veces en las redes sociales, en los juegos que los jóvenes están jugando estos días. Entonces nuestro libro de guía habla de todo eso, de safety en las redes, hablando de relaciones saludables, también hablando de las promesas falsas de trabajo, que desafortunadamente un montón de jóvenes le dan unas ofrezcas en Instagram, Snapchat, TikTok, que al momento suenan muy bien, pero al final del día son explotados, sus fotos son puestas en las redes sociales, en las diferentes páginas dark pages en el internet, sin su consento, sin saber que sus fotos están en el internet. Entonces, hablamos sobre todo eso, en cómo poder proteger a nuestros jóvenes. Eso es un ejemplo de una de las guías que tenemos. Nosotros tenemos varias guías dependiendo en qué sector de la sociedad, en donde trabajas, estás. Terminando, quería nomás mostrar un poco de números de nuestra campaña. En nuestra campaña Blue Campaign hemos estado como por
Ahora 12 años estamos desde nuestra creación, pero recién en el 2018 nos hicieron un programa oficial del Departamento de Homeland Security por un bill que pasó en el Congreso y finalmente nos dieron dinero para un full-time staff para poder tener más empleados, porque antes éramos voluntarios de 3 meses a 3 meses, entonces no había estabilidad estando en el Blue Campaign todavía, pero después del 2018 ya pudimos retener a gente y crecer nuestro programa, crecer nuestros mensajes de prevención, de protección, y estos son algunos de los diferentes números de nuestra campaña. Nuestra campaña también tiene una presencia digital bien grande, digital en las redes sociales como el Facebook, Instagram, Twitter, pero también nosotros hacemos un montón de advertisements digitales. Cuando tú ves un advertisement en el internet o algo así y le haces clic, bueno, todo eso es pagado, eso le llamamos la paid media, la media pagada. Y estos son algunos de nuestros números, de nuestras advertisements. Nosotros generamos más de 1,500 llamadas a la línea de información de investigaciones de seguridad nacional a través de nuestros anuncios digitales que nosotros tenemos. Eso fue eso saltó, un grande salto. Más de 1 million clics en nuestros ads digitales, y nuestros ads digitales son todo sobre información. Ads digitales dicen, ¿quieres más información sobre trata de personas? Está pasando en tu comunidad. Haz clic en este enlace y te lleva a nuestra página, a nuestros recursos, a saber en verdad quién somos en el Blue Campaign. Como yo digo, ¿no? Un montón de personas saben que el Department of Homeland Security tiene una campaña dedicada solamente al reconocimiento de la trata de personas y cómo combatir este crimen. Entonces, esos fueron algunos de los números que quería compartir hoy. Nuestra campaña está agarrando más y más y más y más popularidad, más gente está cogiendo nuestros materiales, y eso es lo que queremos. Queremos que nuestras comunidades sepan que nosotros somos ahí y que nos usen como un recurso en sus batallas, en sus comunidades. Sí, buenos días a todos de aquí de Los Ángeles, California. Soy Oficial Plasencia. Gracias por invitarme en esta conversación. Y sí, Suri, estoy muy impresionado con la organización que se presentó hace ratito con Diego de Blue Campaign, porque una cosa muy interesante que mencionó, ¿dónde son los lugares donde este tipo de crimen ocurre? Y mucha gente piensa que nada más es en la calle, pero está muy interesante que mencionó que también pasa, por ejemplo, en las escuelas. Aquí en Los Ángeles tenemos un corredor que se llama el Corredor de Figueroa. En el condado de Los Ángeles tenemos una universidad muy grande que es la Universidad de USC. En esa universidad, en esa calle de Figueroa, bloques sur de esa universidad, nacionalmente y mundialmente reconocido como una de las mejores instituciones educativas, es un gran problema que tenemos prostitución ahí. Lo menciono porque estos lugares, tal vez la gente no piensa, pero cuando un estudiante está tratando de agarrar su educación, tal vez tenga todos los problemas que se mencionaron hace rato con la doctora Deborah Villanueva, igualmente con Virginia, que mencionó de dónde viene la persona que se involucra en ese tipo de crimen. Tenían mucha historia de niñez, a una niñez mala o a una niñez bella. Pero una cosa muy interesante, cuando yo ayudaba a agarrar a la gente que estaba traficando, en mi experiencia de policía, trabajé y ayudé al Vice Detail. Vice Detail es lo que tiene el Departamento de Policía de Los Ángeles para remover a la gente que está comprando este tipo y solicitando sexo. Y me sorprendí mucho que ciertas chicas que estaban ahí en el track, como le dicen, porque lo corren como un estable de caballos y cada persona tiene su área. Me confronté yo cuando estaba trabajando undercover
con muchachas que eran estudiantes, que estaban tratando de nada más pagar su costo del colegio. Y nada más era una oportunidad que se le ofreció a la chica por estar ahí y estaba recaudando los fondos y las tarifas que estaban cargando eran inmensas. Pero sí, eso es muy importante de saber que esas operaciones pasan donde sea, pueden pasar en las escuelas, pueden pasar, como decían, en los aeropuertos, pueden pasar también en lugares y comunidades que son predominantemente hispanas y se hace como un red de sueldo y la gente está amenazada con reportar con la inmigración, que LAPD no hacemos eso, pero sí hay muchas áreas clandestinas donde esas operaciones ocurren. La que sí hago muy puntual, que es muy inocente y muy overlooked, que no se mira mucho, es en las escuelas, especialmente cuando estamos tan cerca de corredores como el que menciono, el de Figueroa. No quería. El mensaje pienso que siempre empieza en casa. Estoy de acuerdo con Virginia. Necesitamos estar siempre conscientes y pendientes de nuestros hijos, estar siempre vigilantes de verdad de quiénes son sus amistades, con quién hablan, con quién salen. De vez en cuando visitar esas redes sociales para estar viendo qué está pasando, porque ese es un gran conducto para este tipo de situaciones. No quiero alargar esto, pero en las escuelas también estoy de acuerdo con la oficial Plasencia. Yo era parte de un equipo que íbamos con las autoridades cuando hacíamos un bust. Y hicimos eso en la ciudad de Santa Ana. Y cómo pasaba todo esto es que las niñas pequeñitas venían con ropa linda, zapatitos lindos, y las compañeritas les decían cómo lo compraste, les decía, ven, te voy a decir cómo, tienes que conocer a esta persona y vas a ir aquí conmigo. Y nos enterábamos que llegaba una van y las niñitas de junior high todas se subían y se iban, se las llevaban, y luego al siguiente día las niñas regresaban con estas nuevas prendas. Siempre estar atento a todo eso. ¿Dónde están agarrando su dinero, sus prendas, quiénes son sus amistades, redes sociales? Y con eso, pues, quisiera nada más terminar, que estemos muy conscientes para esas banderitas rojas y que estemos conectados con nuestra comunidad, estar pendientes todos. Todos tenemos una responsabilidad cívica de saber qué está pasando en nuestras comunidades y reportarlo, como dice el oficial Plasencia. Sí, Gracias. Judy, muchas gracias una vez más por traer a todas estas mentes juntas para poder tener esta charla sobre este crimen, sobre cómo podemos como una comunidad entera, en vez de poder combatir el crimen, a algún día poder erradicarlo. Mis últimas palabras sería educación. Diré más y más, todo lo que hemos hablado hoy es de educación. Y en verdad, si la gente no está educada en este crimen, o lo confunde este crimen por algo, o looks the other way, tú sabes, pone el rostro a la otra manera para no ver algo malo, porque no está educado en lo que es la trata de personas. Lo que la persona ve unos trabajadores en un sitio de construcción, en verdad puede ser algo más que un sitio nomás de construcción. Entonces, en verdad es por la educación, es la única manera que vamos a poder en verdad combatir este crimen. Entonces, con eso yo termino. Gracias. Gracias. Una breve reflexión, Carlos Narro, de cómo podemos erradicar esta pandemia, esta otra pandemia. Lo que dijo Elizabeth, ella hizo un punto bien importante, es reportarlo. Sí, existe el miedo de reportarlo, pero no debe de existir ningún miedo, porque mucha agencia de policía, aunque sea de LAPD, DHS, FBI, no importa. Nosotros no importamos si una persona está legal o no está legal. O sea, en el sistema judicial eso no tiene nada que ver con nada. En ningún caso, yo tuve montones de testigos
que no estaban documentados, jamás un juez permitirá que le pregunte el defensor, ¿estás aquí legalmente? No, porque eso no es, o sea, la víctima de un crimen, su estatus en el país no tiene nada que ver con nada. Si ellos confían en las autoridades, aunque sean el LAPD o nosotros, o DHS, nosotros protegemos a estas personas. O sea, no lo vamos a reportar a nadie. Son testigos de un caso federal o un caso local, si son LAPD. O sea, un testigo no importa de su estatus y podemos ayudarles y lo vamos a proteger. Si lo amenazan a ellos, pues peor crimen. Ahora tienen el trato de humanos más influyendo o amenazando a un testigo, que es peor. Entonces, yo digo a la gente, por favor, repórtalo y haz su tarea en el internet, redes sociales. Si una persona te llama, te ofrece algo, tú puedes hacer muchos chequeos. Si es un negocio, chequea el negocio, chequea a las personas y muchas veces tú encuentras mucha información buena sobre agencias o personas que son criminales. Muchísimas gracias, Carlos. Oficial Plasencia. Diego, si me permites, Diego, ¿quieres agregar algo? Perdón, siendo acá representante de DHS, creo que sería irresponsable si yo no digo que si eres una víctima de la trata de personas y eres indocumentada y tienes temor de qué te va a pasar, de deportación, de arresto, USCIS tiene programas como TNU Visas, que puedes quedar, tienen Continued Presence también, entonces sí hay opciones de nada de arresto, nada de deportación, y sí hay programas para este tipo de víctima que de repente no son ciudadanos americanos. Entonces, solo quería decir eso. Muchas gracias, Carlos Narro, por decir eso, que no deben tener miedo a DHS, LAPD, FBI. Nosotros queremos ayudarnos su situación primero de todo y su investigación. Entonces, thank you. Gracias, Diego. Oficial Plasencia. Casi encerrando, celebrando este mes, siendo el mes indicado de la trata de crimen tan internacional. Quisiera yo, como un reto al grupo que está aquí presente, de pedir la educación, sea en la escuela, vaya a los principales y dice, por favor, a los maestros se les puede dar una educación para que miren si mi hijo o mi hija tal vez está involucrado en eso, o los niños, porque los papás están ahí amando, tratando lo mejor, pero está ahí también el maestro, que siempre está, y si educamos los maestros, como hicimos en el fórum del fentanilo, el maestro puede saber estas banderitas rojas y poder agarrar auxilio para los estudiantes. Les doy un reto de este mes de enero, representando que es el tema de pedir esas presentaciones en sus escuelas como padre y igualmente como servidor policía, como yo, también ir a la escuela y ofrecer que tengo yo esta experiencia para poder educar a los maestros. Perfectísimo, muchísimas gracias, oficial Plasencia. Y me gustaría terminar justamente con Virginia Isaías, fundadora, presidente, directora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, que tiene su sede justamente aquí en Los Ángeles, California, y quien es una sobreviviente, una superviviente de la trata, con una historia por contar, con una valentía admirable. Y adelante, ¿cómo cerramos? ¿Cuál es tu reflexión? Muchas gracias y agradecida por estar aquí, ser parte de este foro tan importante. Mi mensaje es que sabemos que existen muchos problemas. La razón en la forma en que yo me estoy enfocando y muchos de nosotros en la trata de personas, la esclavitud moderna, el human trafficking, es como para mí es igual que la muerte. Le puede pasar a una persona embarazada, a un niño, a un adolescente, a una mujer, a un hombre, a una persona de tercera edad, pobre o rico. En cualquier momento nos puede pasar
y ser víctimas de este crimen. Necesitamos, y yo les animo a que nos mantengamos alertas, que si tú necesitas, llames al 911, llames al 211, al 888-3737, 888, que es la línea nacional. Muy importante, buscar y reportar, estar prevenido, reportar, y haz tu reporte y lo puedes hacer confidencialmente. Nadie tiene el derecho de quitarte la libertad y nunca, pero nunca te des por vencida. Sí se puede. La unión hace la fuerza. Muchas gracias. Sin duda, Virginia, gracias. Gracias a cada uno de ustedes, nuestros panelistas invitados, a nuestros expertos invitados por sumarse a nuestro primer foro educacional virtual de este 2023. Gracias a toda la gente que se ha sumado a este foro desde diferentes lugares, desde diferentes países. Les agradecería mucho.